Bueno, he estado pensando algo y creo que realmente es hora de empezar a ponerlo en práctica. Y tiene que ver con el tema de atravesar los miedos, tiene que ver con el tema de realmente cuestionarme hasta dónde podría llegar yo si realmente me quitara mis miedos, si realmente me atreviera a atravesar esos miedos, a trascenderlos, a que fuera más grande la curiosidad de saber qué hay después de ese miedo, a estar aquí anclado y atemorizado antes de atravesar esas situaciones. Entonces yo creo que aquí la pregunta más importante y la que más nos daría claridad sería la de ¿qué es lo que realmente nos da miedo? Yo siento que de alguna manera le estamos teniendo miedo a fantasmas, le estamos teniendo miedo a fantasmas emocionales que realmente no existen. Estamos creyendo que todo el tiempo hay detrás de nosotros un tigre que nos quiere devorar. Eso es lo que nos tiene tensos, es lo que nos tiene preocupados, es lo que nos tiene ansiosos. Y creo que realmente es interesante eh, eh, que el hecho de que si no hacemos conciencia de eso, seguimos en piloto automático. Y estamos constantemente con esa sensación de angustia y no sabemos por qué. Entonces aquí lo bonito de esto es que cuestionando nos damos cuenta de que podemos desarmar ese fantasma. Si realmente nos cuestionamos qué nos dan miedo en realidad solo dos o tres cosas, pero en nuestra mente hay una cantidad de cosas inconscientes que creemos que son las que nos generan esa sensación de miedo. Entonces yo cuestionándome, ¿realmente qué me da miedo? Me da miedo, huevón, no sé, yo me hago la pregunta y no sé qué me da miedo, el qué dirán, pero tratemos de profundizar en eso, o sea, ¿qué dirán? ¿Qué es lo que pueda decir otra persona u otras personas de mí que realmente me pueda dar miedo? O sea, ¿puedo yo realmente escuchar cosas de alguien, una crítica constructiva? Y de hecho es algo que yo debería de agradecer, porque esa persona está viendo algo que yo no veo y es algo que yo puedo realmente mejorar. Entonces por ese lado no es, o sea, realmente qué es lo que nos da miedo y qué es lo que nos preocupa. Y es a esto a lo que yo he podido llegar. Yo me he tratado como de educar autodidactamente y he buscado información en redes sociales y he buscado internet, he buscado información en YouTube y en el navegador. Y me he topado con cierto contenido que tiene que ver con la integración de la sombra. Y es básicamente entender que así como tenemos virtudes, también tenemos defectos. Así como tenemos cualidades, también tenemos áreas en nuestra vida en las que realmente no somos tan buenos. Tenemos cosas ahí que de alguna manera nos avergüenzan y como las reprimimos y como nos da miedo. Y de hecho ese es el meollo del asunto y es ahí donde yo he podido llegar. Nos da miedo que la gente se entere de lo que a nosotros mismos nos avergüenza de nosotros mismos. Entonces, lo que yo he podido realmente entender es que el trabajo que tenemos que hacer es integrar la sombra. Es empezar a mirar hacia adentro, a darnos cuenta que tenemos ahí partes oscuras, partes que no necesariamente le van a gustar a todo el mundo, y empezar a integrarlas, empezar a traerlas a nuestra conciencia y empezar a, de alguna manera, ya estando integradas, a trabajarlas para no hacerle daño a los demás. Porque no necesariamente porque en mi sombra está la ira, yo todo el tiempo voy a estar enojado porque integré mi sombra. No, quiere decir que ahora soy consciente y en momentos dados va a ser necesario que me enoje para resolver ciertas situaciones, pero no todo el tiempo y no lo estoy negando, pero por otro lado tampoco me estoy dejando llevar de esa ira. Entonces básicamente la idea es esa, la idea es integrar la sombra, es empezar a mirar hacia adentro y darnos cuenta de qué son esas cosas que nos avergüenzan de nosotros mismos y empezar poco a poco, gradualmente, a integrarlas. Una vez hecho ese trabajo, que es realmente complicado, yo creo que es un proceso de por vida, porque en el subconsciente hay muchas cosas ahí reprimidas y requiere realmente de un trabajo profundo para poder llegar a ellas. Pero más allá de eso, hay miedos, hay ciertos miedos que podemos ir trabajando. Y de hecho yo me he propuesto
empezar a cuestionarme y empezar a estar alerta para cuando yo sienta un miedo, darme cuenta primero que todo si es un miedo racional o irracional. Si realmente yo hago eso o digo eso que me da miedo, realmente voy a perder la vida, realmente me va a traer consecuencias nefastas o realmente solo es un miedo infundido que no tiene realmente fundamento y que realmente no me va a perjudicar, sino al contrario. De hecho, si yo me atrevo a atravesar ese miedo, pues lo que voy a hacer es fortalecer ese músculo y la próxima vez me va a dar menos miedo y la próxima vez menos miedo, y cuando quiera ver pues ya no me va a generar esa sensación de terror a la hora de hacerlo. Entonces es básicamente lo que me ha estado pasando por la mente en estos días, y es el hecho de atravesar los miedos. Quiero realmente conocerme después de esa valla, después de esa barrera, de esa pared inmensa del miedo, para ver qué hay del otro lado. Y quiero estar dispuesto incluso a tener consecuencias negativas si es el caso, pero yo creo que no voy a llegar tan lejos. Yo creo que no va a ser tan complicado realmente, sino más bien, como dije al inicio, son fantasmas, son barreras mentales que nos han inculcado, que hemos aprendido desde nuestra niñez y que aún en nuestra vida de adultos seguimos arrastrando. Entonces me invito a mí a realmente agarrarme en los pantalones y atreverme a atravesar esos miedos y conocerme después. Y voy a aprovechar para mencionar una frase de Diego Dreyfus que dice: la vida que te tocó está antes del miedo, pero la vida que te mereces está después del miedo.